Marco Rubio habló con Sergei Lavrov. El comunicado oficial sobre eso, y esto es muy interesante, a día de hoy se limita a decir que hablaron. Hablaron de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y de la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero no dijeron nada sobre el motivo. En cambio, los medios dicen que Estados Unidos está dispuesto a ayudar a poner fin a la guerra sin sentido en Ucrania, pero que, según Rubio, no se vislumbra un acuerdo rápido. Y por parte rusa, Dmitry Peskov dijo esto sobre cualquier esperanza de una resolución a corto plazo. En esta situación no sería excesivamente optimista. Es cierto que se están produciendo contactos, eso siempre es positivo, pero ahora mismo no se puede hablar de ninguna dinámica nueva ni de una aceleración. Seguimos dialogando con los estadounidenses a través de los canales de trabajo ya existentes y esperamos que cuando los negociadores estadounidenses tengan más libertad, podamos continuar la comunicación en persona. Podrán venir a Moscú y continuar nuestro diálogo. Pero mientras tanto, como Rusia ha hecho siempre, van a seguir combatiendo. Y la guerra aérea se ha intensificado mucho. Ahora se ha extendido también a la guerra naval. Varios buques rusos han sido alcanzados en el mar de Azov. Pero Rusia, como suele hacer, responde con más fuerza contra el tráfico marítimo. Y ahora una buena parte del sistema portuario de Odessa, en Ucrania, ha quedado paralizado porque no pueden soportarlo. Y hay todo tipo de ataques en toda la profundidad operativa de la línea del frente. En el frente, Rusia sigue avanzando. Recientemente ha tomado Konstantinovka. Ahora avanza hacia Slaviansk y Kramatorsk, las dos últimas ciudades fortificadas que quedan allí, en la zona del Donbass, etc. Y como me estabas diciendo antes de que saliéramos al aire, hay otro avance táctico, o al menos operativo, para los rusos en el campo de batalla. ¿Cuál es? Bueno, un par de cosas. En primer lugar, tengamos algo presente. Moscú, Pekín y Teherán han aprendido una lección muy dura con nosotros. Y es que no se puede creer nada de lo que diga el presidente Trump, ni nada de lo que diga nadie de su administración. Esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Así que en este momento no puede haber ningún arreglo, ningún acuerdo de ningún tipo con Rusia sobre Ucrania. ¿Cuántas veces te reúnes y cuántas veces escuchas a Donald Trump decir, bueno, haré esto, haremos aquello, resolveremos esto y le pondremos fin? Para descubrir después que vuelve a casa, da un giro de 180 grados y hace lo contrario de lo que dijo. Esto ocurrió en Alaska. Creo que Alaska fue el último intento serio de tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo, y han tirado la toalla. Estarán encantados de hablar con nosotros, o al menos de sentarse ahí y escucharnos divagar, pero nadie confía en nosotros. Y eso es muy malo, porque si nadie confía en nosotros en Oriente Próximo, y nadie confía en nosotros en Europa del Este, no vas a conseguir que ningún financiador o prestamista vuelva a esas zonas para reconstruir nada. Porque no confían en nada de lo que decimos, especialmente cuando se trata de poner fin al conflicto. Temen que si entran y hacen algo, a la semana siguiente Donald Trump decida, bueno, reanudo la campaña de bombardeos porque no me gustan X, Y y Z. Estamos en una situación muy difícil ahí. Este hombre, el general Surovikin, no es muy conocido para muchos en Occidente. Debería serlo. Es un hombre muy inteligente, muy perspicaz. Fue fundamental a la hora de elaborar la respuesta estratégica más amplia en Ucrania ante la amenaza ucraniana, una vez que consolidaron el control sobre la mayor parte de aquello que inicialmente les interesaba, esas zonas de habla rusa. Es oficial de la Fuerza Aérea. Entiende todos los distintos sistemas de ataque y cómo utilizarlos, cómo coordinarlos. Comprende la importancia crucial de los enlaces entre inteligencia, vigilancia y reconocimiento, en el aire y en el espacio, y todas esas plataformas de armamento.
Él entiende que hoy estamos en un mundo en el que los ataques configuran el campo de batalla para las fuerzas terrestres. Es decir, la fuerza terrestre no espera a que cesen los ataques para avanzar. Los ataques son mucho más profundos, mucho más determinantes. Él forma parte del grupo que lleva tiempo pensando que la guerra ha avanzado demasiado despacio, que se ha actuado con demasiada cautela. Se vio perjudicado por sus declaraciones públicas de apoyo a Prigozhin. La gente se olvidará de Prigozhin. Fue él quien encabezó toda esta marcha hacia Moscú, intentando llamar la atención del presidente Putin. Ahora ha seguido el camino del búfalo. Surovikin fue castigado enviándolo a África, donde ha hecho un trabajo excelente para los rusos en África. Lo que intento decir es que se trata de una personalidad muy distinta, con una visión diferente del campo de batalla y de cómo hacer las cosas. Espero que tenga un impacto significativo, y sin duda va a terminar el trabajo en Yarkov. Después creo que veremos un avance hacia Odessa. Y con el tiempo, creo que veremos a los ucranianos expulsados por completo de la zona de Ucrania al este del río Dnieper. Me sorprendería que eso no ocurriera dentro de poco. No es alguien inseguro, indeciso, o como yo diría, extremadamente cauteloso. Todo lo contrario. Me pregunto si puede abordar un poco este asunto. Tiene que darnos una idea de cómo se compara su forma de dirigir las operaciones con lo que hace Occidente, porque no es excesivamente cauto, pero sí, al menos eso parece, por lo que hizo cuando estaba implicado activamente. Es paciente. Por ejemplo, tomó decisiones que nadie más en Occidente ni en Ucrania habría tomado en 2022, cuando calculó que intentar mantener la ciudad de Jersón, que Rusia controlaba en ese momento, iba a resultar costoso. Así que se retiró de la ciudad, cruzó de nuevo el río Dnieper, voló los 4 puentes, y eso básicamente detuvo a los ucranianos. Nunca fueron más allá. Mientras tanto, estableció esas 5 líneas, que acabaron llamándose las 5 líneas de defensa de Surovikin, y tuvieron un éxito total al frenar en seco la ofensiva ucraniana de 2023. Y ahora solo nos queda preguntarnos qué habría pasado si hubiera seguido dentro, porque salió a raíz del asunto Prigozhin. Ahora que ha vuelto, ¿qué le hacen sentirse sobre lo que sería hacer a continuación? Bueno, en primer lugar, tiene razón. Hizo bien en dejarnos extralimitarnos a nosotros y a nuestro aliado ucraniano. Nos extralimitamos. El resultado fue 1 millón de bajas. Cientos de miles de vidas se perdieron inútilmente. Piensen en lo que ocurrió después de Kursk. Porque cuando usted describe Kursk, Kursk se organizó inicialmente pese a las objeciones de Stalin. Stalin quería atacar, 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 atacar. Eso era algo que tenía en común con Hitler. Ambos estaban obsesionados con atacarse mutuamente. Y le convencieron para que no lo hiciera. Escribí un capítulo sobre ello en el libro Margin of Victory, que quizá algunos quieran echar un vistazo. Si observan lo que ocurrió en Kursk, eso es lo que les pasó a los ucranianos. En lugar de a los alemanes, les pasó a los ucranianos. Ahora van a ver lo que ocurrió después de Kursk. ¿Y qué fue eso? Pero no van a avanzar hacia el oeste como lo hicieron inicialmente tras la caída de Stalingrado. Y no van a avanzar hacia el oeste después de Kursk como lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Será mucho más deliberado, mucho más metódico, pero será devastador. Y verán una integración del poder aéreo y de misiles con la capacidad de combate terrestre a una escala que aún no han visto. Es lo mejor que puedo decir. Bueno, eso es lo que la mayoría en Occidente ni siquiera cree posible. De hecho, mucha gente a la que he preguntado aquí, en Washington, D.C., piensa simplemente que no. Que lo que hemos visto hacer a Rusia desde 2023, desde que fracasó aquella ofensiva al tomar el llamado 1,5% o lo que fuera, se debe a que eso es todo lo que pueden hacer.
y que eso es todo lo que harán jamás. Así que esto es básicamente un conflicto congelado, es un estancamiento. Y sí hay mucho contacto a lo largo de la línea, pero nunca va a llegar a ningún update. Así que debemos tomar nuestro tiempo. De hecho, a principios de esta semana, vimos el anuncio de que Alemania y el Reino Unido están colaborando para desarrollar esta nueva capacidad de defensa antimisiles, una capacidad ofensiva con misiles. Crearían misiles de mayor alcance para que Ucrania los utilice dentro de Rusia. Todo eso no estará disponible hasta el año 2034. Pero están pensando a largo plazo, que la guerra simplemente va a seguir alargándose y desgastando hasta que más adelante puedan golpear a Rusia aún con más fuerza. ¿Qué le parece todo este asunto? En primer lugar, funcionará desde el lado europeo. Y en segundo lugar, funcione o no, ¿qué mensaje le están enviando hoy a Rusia al avanzar en esa dirección? Bueno, recuerde que mucha gente le dijo a todo el mundo que Irán se desmoronaría, que colapsaría en 3 o 4 días. De hecho, si repasa muchas de las entrevistas del general Keane y de otros, lo descartaban de plano y decían, bueno, esto terminará en unos días. Luego fue una semana, después 2 semanas, y de repente era, bueno, esto va a llevar más tiempo. Ahora, aunque no lo crea, en Washington se habla de un estancamiento que podría prolongarse hasta el año que viene. Yo no veo que eso vaya a ocurrir por las razones que ya hemos comentado. Creo que se desmoronará antes. Pero esto es Washington, D.C. Es una burbuja. La gente no vive en el mundo real, vive en un mundo de fantasía, y ese mundo de fantasía se extiende a Rusia. Rusia sigue siendo en su mente algo que no es, un país atrasado, en vías de desarrollo, que no puede competir de ninguna manera con una potencia militar occidental como Estados Unidos. Y en lo que respecta a Gran Bretaña y Francia, están peligrosamente desconectados de la realidad. No solo no pueden construir ningún tipo de defensa aérea y antimisiles en un plazo que pueda marcar alguna diferencia. Eso lleva años y una inversión enorme, sino que tampoco funcionará hasta que rompamos las leyes de las matemáticas fractales y relacionemos la luz, la gravedad y el magnetismo, francamente. Se pueden crear defensas puntuales y agrupaciones, pero no se van a defender territorios inmensos. Ese es un problema. Ahora quieren dar más armas a Ucrania, y creo que existe un riesgo real de que ocurran 2 cosas. Ante todo, creo que con Surovikin ahí puede ser muy difícil introducir esos misiles en el país. Creo que veremos puentes sobre el Dnieper, líneas ferroviarias y líneas de comunicación, todo destruido cuando hasta ahora no se habían tocado. Y en algún momento futuro podemos entrar en cuál fue el razonamiento en Moscú para mantener intactas esas cosas. Pero creo que irá a por ellas con saña. Luego está lo otro. Han acumulado estos misiles Oreshnik con munición convencional, y creo que están preparados para usarlos si tienen que hacerlo contra estados de la OTAN que albergan fábricas de construcción, o como quiera que se llamen, instalaciones para misiles. Creo que esa es su última opción, pero es real. No deberíamos descartarla, y deberíamos preocuparnos por ello. Ya sé que se nos está acabando el tiempo, así que hay una última cosa que quiero preguntarte. Has mencionado que hay mucho pensamiento fantasioso, desconectado de la realidad. Creo que aquí tengo un muy buen ejemplo. Me gustaría conocer tu opinión. Este es el general Keith Kellogg, ex asesor de seguridad nacional del vicepresidente de Estados Unidos y antiguo enviado del presidente Trump a Ucrania. Es decir, una figura importante, alguien a quien él escucha. Se lee continuamente en Fox News. Aquí está, ofreciendo su sabiduría sobre cómo se puede ganar la guerra en Irán, y la compara con un partido de fútbol. Sin embargo, hay algo que sí me preocupa con Irán. Usted ha practicado deportes, yo también. Y cuando dejas que un equipo siga en el partido, un equipo de béisbol en la 9ª entrada o un equipo de fútbol americano en el último cuarto, aun cuando está claro que eres el mejor equipo,
Deberías haber sentenciado el partido en el primer cuarto, no en el último, o en la primera entrada, no en la novena. Y cuanto más tiempo siguen ahí, más peligrosos se vuelven. Y, en cierto modo, ahí es donde estamos ahora mismo. Y creo que el presidente va a sentenciarlo. Debería hacerlo. Sí, quiero decir, eso es cierto en el deporte. Lo vemos todo el tiempo. Pero ¿es aplicable esa analogía aquí a la guerra en Ucrania y en Irán? Bueno, Dan, Keith es un buen tipo. Pero como la mayoría de los oficiales generales, vive en el pasado. Ha hecho declaraciones parecidas a las que hizo Lindsey Graham cuando estaba vivo. Toma la isla de Karg y ganas la guerra. Por eso, por desgracia, creo que las operaciones terrestres aún no están descartadas. No hay ninguna prueba de que tomar la isla de Karg vaya a cambiar nada, salvo matar a un gran número de soldados estadounidenses y marines que vayan allí. Lo mismo ocurre si intentas desembarcar y tomar Chabahar, o si intentas tomar islas más cerca de Bandar Abbas. No va a cambiar nada. En esencia, les estás proporcionando objetivos a los iraníes para que los destruyan, y los iraníes agradecerán esa oportunidad. Pero lo del fútbol es muy típico. Si querías que el general apoyara algún proyecto, si querías halagar su ego, hablabas de fútbol y del equipo del ejército. Y recuerden, era ridículo. Y ese es, por desgracia, el nivel del discurso en los altos mandos. Tenemos que hacerlo mucho mejor. Estaríamos mejor con gente como el almirante Bill Owens, Art Zebrowski y otros pensadores muy serios que ya estaban lidiando con todas estas cuestiones en los años 90 y que ahora han vuelto para atormentarnos. Sí, y podríamos añadirte a esa lista porque ibas publicando un libro tras otro, como El margen de la victoria que mostramos hace un momento. Pero lo único que podemos hacer es seguir sin dejarnos intimidar ni comprometer nuestros principios y presentar la verdad, como has hecho hoy, como haces siempre. Y te lo agradecemos muchísimo. Y quienes queráis saber más sobre Doug, entrad en mcgregorwarrior.substack.com. Podéis seguir encontrando artículos como el que comentamos antes hoy, y ahora también tiene un canal de YouTube. Creo que se llama... ¿Cómo se llama? ¿McGregor Warrior? No, Warrior, es lo mismo. Eso es. Sí. Bueno, allí estará todo lo que siempre hayas querido ver. Muy bien. Sí, así que id a echarle un vistazo también. Podéis leer cosas o verlas o hacer lo que necesitéis. Doug McGregor siempre está ahí y se lo agradecemos. Muchas gracias, Doug. Gracias, Dan. Y nos veremos más tarde esta tarde. El próximo programa, Gary, creo que es a la 1, ¿verdad? Sí. Sí, claro. El siempre increíble John Mearsheimer volverá a estar con nosotros hoy a la 1 de la tarde y estaremos deseando veros entonces. Nos vemos entonces en el Daniel Davis Deep Dive. Y también Matt Ho, por supuesto. No querréis perdéroslo. Ya sabéis, no intento convenceros para que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero hay una forma de ayudaros. Suscribíos, dadle bumfall de nu, y que me gusta wataf de atreigen en rise. And share this with somebody you love.